Hola hermanos, el día de hoy, 3 de noviembre del 2020, es martes de la 31ª semana del tiempo durante el año. Hoy es día de San Martín de Porres. Esta parroquia donde estoy yo originalmente era parte de la parroquia San Martín de Porres, que era extensísima, y que fíjense, nació precisamente con una devoción muy grande porque recientemente había sido canonizado él, porque él fue canonizado hasta 1962, no piensen que fue canonizado allá en el siglo XVI, o bueno, en el siglo XVII sería en todo caso. No, sino que fue canonizado hasta 1962 por el Papa San Juan XXIII, que de hecho tenía una gran devoción por él y lo declaró el patrono de la justicia social. Él nace en diciembre de 1579 en Lima. Era hijo de don Juan de Porras o Porres, eso puede ser discutible, ¿no? Que vamos, era español y pues su mamá Ana Velázquez era negra y entonces él era mulato. Y claro, desde ese momento ya pues es segregado, ya es marginado si lo quieren. Por ejemplo, cuando entra con la orden de los dominicos como donado, porque no podía ser fraile, no podía ser sacerdote, porque era hijo ilegítimo, imagínense ustedes. Y entonces estuvo 10 años de esa manera, o sea, haciendo los trabajos más sencillos, más humildes. Finalmente profesa como religioso, pues hace votos de pobreza, castidad y obediencia. Y miren, una cosa extraordinaria. Él funda un pequeño hogar para atender a la gente más necesitada. Y le ayudan, hombre, hasta el virrey le ayudaba. De hecho, el virrey, cuando él murió, llegó a besarle la mano, don Luis Fernández. Llegó a besarle la mano antes de morir y le pedía y le dijo que por favor le tuviera presente cuando estuviera en el cielo. Tenía varios dones, varios milagros que se atribuyen a él. El don de bilocación. Él quería ser misionero y quería ir al Japón. Y se cuenta que estuvo en China y estuvo en Japón. En Japón y en China lo vieron, animando a otros misioneros. Y lo vieron, aquel negrito, aquel mulato que andaba ahí pues evangelizando y que andaba, mejor dicho, andaba apoyando a otros. Va a morir un 3 de noviembre de 1639, a los 60 años. Él anunció, fíjense, este año voy a morir. Y la ciudad entera se volcó. Conoció a Juan Macías, que es santo, a Santa Rosa de Lima, la primera santa de América, ¿no? No se tienen datos, sabemos que eran contemporáneos, estaban en la misma ciudad, y ella era terciaria dominica también, o sea que de tal manera que debieron haberse conocido, pero no sabemos si en sus encuentros él tuvo una vida mística, sí, pero lamentablemente no sabemos porque él no dejó ningún escrito. Y entonces, sabemos de sus experiencias, insisto, el testimonio de la gente, pero no más. Qué lindo, ¿verdad? Pensar en estos santos que nos ayudan, barriendo. Por eso se le representa normalmente con una escoba. Los oficios más sencillos. No se ocupan grandezas, hombre. Lo que se ocupa es hacer bien lo que nos toca hacer. Ay, Dios mío, tener los sentimientos de Cristo. Vamos. Primera lectura, uno de los textos más hermosos de todo el Corpus Paulino. Hermanos, tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El himno a la kenosis, abajamiento, rebajamiento, no retuvo su dignidad, sus prerrogativas de Dios, prerrogativas, la doble R no hay. Fíjense, él no retuvo el ser Dios, sino que se hizo uno de tantos, uno semejante a nosotros, incluso hasta la muerte. Ayer que celebrábamos el Día de los Muertos, ¿no? La experiencia de Cristo de muerte es porque efectivamente es lo humano, es lo propiamente humano. Él asume la humanidad hasta en eso. Qué lindo recordar esto, ¿no? Y luego, pero no, precisamente por su abajamiento, por ese anonadamiento, por ese rebajarse, el Señor lo exalta y lo coloca por encima de todo. Su Padre que lo ha colocado a él, para que al nombre de Cristo todos doblemos rodillas en el cielo y en la tierra. Esa es nuestra meta. Doblemos rodillas, pues. Bueno, vamos, el Evangelio. Ay, Dios mío, estos textos son duros siempre, Lucas capítulo 14, versículos del 15 al 24. En aquel tiempo uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Entonces Jesús le dijo:
un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó un criado suyo a avisarles a los invitados que vinieran, porque ya todo estaba listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Uno le dijo, compré un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro le dijo, compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y otro más le dijo, acabo de casarme y por eso no puedo ir. Volvió el criado y le contó todo al amo. Entonces el señor se enojó y le dijo al criado, sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Cuando regresó el criado le dijo, señor, hice lo que me ordenaste y todavía no hay lugar. Entonces el amo respondió, sal a los caminos y a las veredas, insísteles a todos para que vengan y se llene mi casa. Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará de mi banquete. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pensando en la figura de San Martín de Porres, qué bien nos viene esto, ¿no? Pensar en que pues el Señor ha llamado a su mesa no a los poderosos, no a los ricos, a los que siempre tienen excusas. Y bueno, claro, uno dirá, padre, pero ¿qué excusa va a ser que se acaba de casar? Es que evidentemente estamos relativizándolo todo. Ay, compré un terreno, voy a verlo. Tengo una yunta de... O sea, es eso que nosotros ponemos primero nuestros intereses por encima de la bondad de Dios, por encima de estar con Dios, de participar de su banquete. Yo lo miro. En estos días se abrieron de nuevo los templos y hay un montón que tienen excusas. Ay, no, es que esto, es que aquello, es que llueve, es que hace frío, es que hace sol, es que no, porque hay mucha gente, pero bien que andan en los supermercados, bien que andan en los bancos. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es lo más importante? ¿Queremos o no queremos estar en el banquete? Y cuidado, no nos vayamos a sorprender, que en el reino de Dios estarán los que ni siquiera nos imaginábamos que iban a estar, pero estuvieron dispuestos a escuchar la palabra del Señor y a cumplirla. Les invito a hacer oración. Señor, tenemos hambre y sed, de amor, de esperanza, de alegría, de entrega. Y tú nos dices, vengan, coman pan sin pagar, beban vino y leche de balde. La oración es un banquete. La Eucaristía es un banquete. La solidaridad es un banquete. Pero ponemos excusas, somos demasiado jóvenes o demasiado viejos, tenemos mucho que estudiar o mucho que divertirnos, el trabajo ocupa todo nuestro tiempo, hoy no puedo, tengo prisa, quizá mañana. ¿Qué nos pasa, Señor? Tenemos sed y no bebemos el agua más fresca. Tenemos hambre y no comemos el pan más tierno. Tenemos frío y no nos acercamos al fuego que no se apaga. Nos sentimos solos y no nos dejamos acompañar por ti. Señor, te pido que al menos hoy no te ponga excusas y me acerque a ti sin miedo, sin reservas, sin prisas. Que al menos hoy acepte el pan de tu amor y el vino de tu alegría. Que al menos hoy sepa servir a quien me necesite. Que al menos hoy sepa compartir la alegría de ser tu hijo. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz martes para todos.